En este tercer vídeo vamos a ver cómo funciona el encaminamiento o el enrutamiento. Para ello, si os fijáis, vamos a necesitar dos redes diferentes. Recordamos que el encaminamiento o enrutamiento es el paso que se hace de una red a otra red diferente. Bien, porque utiliza distinta topología, porque utiliza distinta tecnología, como los medios de transmisión, o bien porque utiliza distinto cableado o no está físicamente conectada a ella. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, en esta actividad, es establecer todos los pasos que tenemos que seguir para configurar ese enrutamiento entre la red de la izquierda y la red de la derecha. En este caso vamos a partir de dos redes clase C. Si os fijáis, la red de la izquierda es la red con la que hemos trabajado hasta ahora, la red 192.168.10.0, ¿vale? Con máscara 24, es decir, 255, 255, 2550. Y hemos añadido una segunda red, como podéis ver, que es la red 192.168.20.0, también con máscara 24. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser seguir todos los pasos necesarios para conseguir que los equipos que se encuentran en la red 10 puedan comunicarse con los equipos que están en la red 20 y al revés. Es decir, los equipos de la red 20 puedan comunicarse con los equipos de la red 10. ¿Qué vamos a necesitar? Pues lo primero que vamos a necesitar es establecer los dispositivos de comunicaciones necesarios para que esta comunicación entre redes diferentes se pueda realizar. Para ello, lo que vamos a utilizar nosotros son routers. ¿Cuántos vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar dos. Vamos a necesitar uno en la red 10 y otro en la red 20. Cada uno de ellos estará conectado respectivamente a su propia red y luego veremos cómo establecemos la conexión entre ellos. Cuando finalicemos con esa conexión entre ellos, estableceremos los parámetros para hacer esas tablas de enrutamiento que veíamos en teoría, donde vamos a poner los equipos de una red, cómo pueden llegar a la otra red diferente. Entonces, vamos a comenzar por el principio, y el principio hemos dicho que es crear o añadir en estos diseños los routers. Para ello, recordad, vamos a los equipos de comunicaciones, a los dispositivos de comunicaciones, y vamos a seleccionar un router. De todos los que tenemos disponibles, podríamos utilizar cualquiera, pero yo voy a utilizar el 2901. Recordad, tenemos que poner uno en la red 10 y tenemos que poner otro en la red 20. Así que yo de primeras les voy añadiendo por aquí. Tenemos uno en cada una de las redes. Bien. Vamos a ponerle un poquito más para acá para hacerlo un poco más visible. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues ahora lo siguiente que tenemos que hacer es conectar cada uno de los routers a su respectiva red. En este caso, sencillo, nos vamos a las conexiones, escogemos el cableado que nosotros queremos y escogemos el dispositivo, en este caso el router, ¿vale? Veis que tenemos diferentes elementos de conexión. Tenemos por un lado una conexión auxiliar, tenemos una conexión por consola, que sería para administrarlo, y tenemos dos conexiones gigabit Ethernet, la 0 y la 1. Vamos a utilizar la 0 para conectarlo en su propia red y lo vamos a conectar al router también en una conexión gigabit. Bien, una vez que lo tenemos, el proceso es el de siempre. Vamos a configurar la dirección IP. Nos vamos a las propiedades del router, seleccionamos la configuración y nos vamos a ir al apartado de interfaces, abajo, y seleccionamos la interfaz que hemos establecido esa comunicación, que es la 0. En este caso, vamos a ponerlo para acá para verlo mejor. En este caso vamos a poner una IP dentro de la red 10. Estamos en esta red, pues establecemos esa IP. Vamos a poner la 192.168.10 y vamos a poner la 200. La máscara, vamos a utilizar la máscara de la red, que es la 255.255.255.0. Vale, lo tenemos. Avanzamos en el tiempo hasta comprobar que esta conexión es correcta. Como veis, el proceso de conexión no se realiza y es que se nos ha olvidado hacer una pequeña configuración en el router. Vamos a volver al router, vamos a volver a la interfaz, ¿de acuerdo? Y vais a ver que se nos ha olvidado encender esa interfaz, conectar esa interfaz.
Veis que está la casilla del on desactivada, ¿vale? Este es un fallo típico y nos va a pasar muchas veces, así que os recomiendo que siempre lo primero cuando vayamos a trabajar con un router, establezcamos esa conexión en on. Una vez que lo tenemos, veis que ya van apareciendo las configuraciones en verde, y una vez que lo tenemos, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver que lo tenemos totalmente conectado. La conectividad es total. Vamos a revisar esa conectividad desde el portátil, por ejemplo. Vale, nos vamos a las aplicaciones, nos vamos al Command Prompt y vamos a hacer un ping a la dirección del router. En este caso, la 192.168.10.200. Todo marcha correctamente, tenemos los 4 paquetes enviados, de modo que tenemos la configuración hecha de forma correcta. Bien, vamos a hacer lo mismo al otro lado, en la otra red. Entonces, lo que vamos a hacer, recordamos los pasos, seleccionábamos el método de conexión, pinchábamos en el router, decíamos que lo hacíamos desde la gigabit, la 0, desde la interfaz 0, al switch, que le ponemos también en la interfaz 0. Bien, una vez que lo hacíamos, nos íbamos al router, seleccionábamos la configuración del router, nos íbamos a la interfaz 0, y en la interfaz 0, recordad, lo primero, lo encendemos, y una vez que lo tenemos, establecemos la dirección IP. En este caso, estamos en la red 20, así que pondremos una IP que pertenezca a esa red. Por seguir el mismo criterio, vamos a poner también la 200. ¿Vale? Con la máscara por defecto, lo ponemos encendido. ¿Vale? Pasamos el tiempo para comprobar que está correcto y desde un equipo de la red vamos a revisar que hace ping al router 192.168.20.200 y tenemos conectividad con el router. Bien, hasta aquí la primera parte. Hemos establecido los medios de comunicación necesarios para que se produzca esa comunicación, ¿vale? O ese enrutamiento, ese servicio de enrutamiento de una red a otra. Pero claro, ahora lo que tenemos que hacer es conectar entre sí esos routers y una vez que los tengamos conectados, establecer esos mecanismos de encaminamiento, esas tablas que habíamos hablado nosotros, tablas de enrutamiento, donde vamos a decir cómo se tienen que comportar los paquetes para salir de una red a otra red. Entonces, vamos a por ello. ¿Qué necesitamos ahora mismo? Ahora mismo lo que necesitamos es conectar los routers. ¿Cómo vamos a conectar los routers? Si recordáis, cuando vimos la teoría de redes, decíamos que para comunicar dos equipos de comunicaciones del mismo tipo necesitábamos un cable especial. No nos valía el cable categoría 5 normal, el cable de cobre de pares tradicional con la configuración normal, sino que teníamos que utilizar una configuración especial, que era la configuración cruzada. Cisco Packet Tracer nos permite establecer ese tipo de comunicación, ese tipo de conexión entre estos dispositivos con ese cable cruzado, que es este que tenemos por aquí abajo, ¿vale? Esta línea discontinua. Si os fijáis, pone que es un copper crossover, ¿vale? Lo tenemos aquí abajo, voy a marcarle para que lo veáis, copper crossover, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es enlazar los dos routers utilizando este dispositivo. ¿Qué conexión vamos a utilizar? Pues la que nos queda, la otra gigabit Ethernet que nos queda disponible. Entonces estableceremos esa conexión del uno al otro. Perfecto, lo tenemos. Como siempre, ahora tendremos que configurar estos dos dispositivos, ¿vale? Bien, tenemos que tener en cuenta que ahora estos dos dispositivos están conectados entre sí. Es decir, va a existir una red entre ellos. ¿Qué significa esto? Pues que yo directamente voy a empezar por pintarla, ¿vale? Vamos a pintar una red que enlaza estos dos equipos, ¿vale? Estos dos equipos van a formar una red entre ellos, sin más. Esa interfaz, esa segunda interfaz gigabit Ethernet de los dos están conectadas entre sí y forman una red. Y van a ser, vamos a ponerlo, vamos a poner esa etiqueta. Vamos a definirlo como la red
Pues lo vamos a poner con una clase A para que veáis cómo el enrutamiento nos permite pasar por diferentes redes, o tecnologías o clases de redes diferentes. Entonces vamos a poner que vamos a trabajar con la red 10.0.0, perdón, coma no, 0, a ver que lo estoy poniendo mal, he puesto ahí una coma, 0.0/8, que sería la máscara de una red clase A, ¿vale? Entonces tenemos esta red, la red 10.0.0.0, ¿vale? Con máscara 8, es decir, 255.0.0.0, y vamos a configurar ahora los dos routers para que tengan una dirección IP en esa segunda interfaz que pertenezca a esta red de clase A que acabamos de crear. Entonces vamos a por ello, nos vamos al primer router, nos vamos a la segunda interfaz de red y veis que la tenemos que activar y tenemos que poner una dirección IP. En este caso hemos dicho que vamos a hacerlo de la clase A 10.0.0.1, ¿vale? Y la máscara, nos pone la máscara por defecto, la 255.0.0.0. Perfecto. Nos vamos al segundo router y hacemos lo mismo. Nos vamos a la segunda interfaz de red, la encendemos y ponemos la dirección IP, la 10.0.0.2. Como veréis, me vuelve a poner la misma máscara, lo tenemos y avanzamos en el tiempo, ¿vale? Ahora mismo, con esto que tenemos comunicados los dos routers entre sí, tenemos comunicados los equipos al router, pero todavía no tenemos bien realizada la configuración, porque nos faltan ahora mismo dos cosas diferentes. Nos falta, por un lado, establecer cómo va a ser ese salto del router 0 al router 1, cómo se va a establecer esa comunicación a través de esas tablas de enrutamiento. Y segundo, tenemos que establecer en cada uno de los equipos terminales de las dos redes cuál va a ser el dispositivo que hace de puerta de enlace, es decir, de gateway. ¿Por qué dispositivo vamos a salir fuera de nuestra red para conectarnos a otras redes diferentes? ¿De acuerdo? En este caso, la red 10 tendrá que tener un dispositivo que le permite conectarse a la red 10.0.0.0. ¿De acuerdo? La red 20 nos pasará lo mismo. Necesitaremos un dispositivo configurado en todos los equipos que le diga por qué dispositivo tiene que salir para encontrar la red 10.0.0.0. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar la primera parte por hacer la tabla de enrutamiento, y cuando tengamos la tabla de enrutamiento pasaremos a establecer ese dispositivo gateway en todos los equipos terminales de datos. Bueno, vamos a empezar por el router 0, ¿de acuerdo? En el router 0, si os fijáis, tenemos establecido estos tres elementos, o cuatro elementos. Teníamos la configuración global, ¿vale? Donde tenemos simplemente el nombre del router y algunos algoritmos de funcionamiento. Luego tenemos la parte de enrutamiento, que es donde vamos a jugar nosotros. Vamos a hacer un enrutamiento estático, que es el que utiliza las tablas de enrutamiento que definamos nosotros. Y luego teníamos la configuración de las interfaces. Las VLANs nos vamos a olvidar de momento de ellas, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a la parte de enrutamiento estático y vamos a ver un poquito qué es lo que nos pide. Fijaros, vamos a ponerlo para acá para que lo veáis bien, ¿vale? A ver, lo voy a bajar aquí un poquito para que veamos las diferentes redes. Bien, ¿qué nos está diciendo? Cuando nosotros hacemos la tabla de enrutamiento, ¿vale? Para este dispositivo, para el router 0, le tenemos que decir a qué red queremos llegar. Esto que nos pide aquí, ¿cuál es la red a la que nosotros queremos llegar? ¿Vale? En este caso, estamos en la red, vamos a pensar en redes locales. Estamos en la red 10, en la 192.168.10.0, y queremos saltar a la 192.168.20.0. Entonces, la red que tenemos que marcar es a la que queremos llegar. En nuestro caso, la 192.168.20.0. La máscara de esa red es la máscara por defecto, 255.255.255.0. Y el next hop o siguiente salto nos va a indicar cuál es el router
al que tenemos que acceder, el dispositivo de comunicaciones, al que tenemos que acceder para que nos dirija a esa otra red. En nuestro caso es el otro router, ¿vale? Y es el otro router, pero en la red en la que está este. Es decir, en la red 10.0.0.0. Con lo cual, el siguiente salto será el otro enrutador que está en la misma red que este. En nuestro caso será el 10.0.0.2. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, tenemos que añadir esa ruta. ¿Veis que nos aparece ahora aquí abajo en este cuadro? Que sería, este cuadro es el que nos va a mostrar la tabla de enrutamiento. En este caso solo tenemos otra red a la que ir, con lo cual no tenemos mayor problema, pero pensad que si tuviéramos más redes tendrían que aparecer todas las redes aquí, todo el listado de redes. En el caso de que no tuviéramos, podríamos utilizar la red por defecto, que es la 0000, ¿de acuerdo? Y eso nos va a mandar por un dispositivo de comunicaciones, por otro router, a cualquier red que no tengamos definida. Bien, una vez que hemos hecho esto en el router 0, tenemos que hacer lo mismo en el segundo router, en el router 1, en el de la otra red. Recordad, nos vamos a la configuración de routing estática y en este caso el proceso es el mismo, pero al revés. Estamos en la red 20 y queremos llegar a la red 10, es decir, a la 192.168.10.0. La máscara de esta red es la máscara por defecto 255.255.255.0. Y el salto siguiente es, si estoy en este router, en el router 1, ¿por qué router al que estoy conectado puedo llegar a la red 192.168.10? Pues por el 0, que tenía la dirección IP 10.0.0.1. Añadimos la ruta, ¿de acuerdo? Y cerramos por aquí. Bien, ya tenemos hecho la tabla de enrutamiento en los dos routers. Nos queda añadir la puerta de enlace o gateway en cada uno de los dispositivos, porque si no, estos equipos de aquí, los de la red 192.168.10, no sabrían por qué equipo se tienen que conectar o a qué equipo tienen que enviar los datos para que se reenvíen fuera de la red. ¿De acuerdo? Entonces, los equipos estos tendremos que establecer la puerta de enlace, la IP del router, pero de la interfaz que está en esta red, en la 10, y los equipos de la red 192.168.20 tendrán que hacer lo mismo y establecer la dirección IP de este router como puerta de enlace. Vamos a hacerlo. Seleccionamos el primero, nos vamos a la configuración, estamos en la configuración general, ¿vale? En los settings globales y aquí establecemos la dirección IP. Recordad, la dirección IP de este router de aquí, ¿vale? En esta red, en la red 192.168.10, era la 192.168.10.200, ¿vale? Vamos a copiarla para no tener que escribirla en todas, porque lo voy a tener que hacer en los tres equipos. Entonces, nos vamos al segundo equipo y hacemos lo mismo. En configuración, ponemos la puerta de enlace, la 10.200. Y en la impresora, bueno, no se va a dar el caso de que desde la impresora, que desde la impresora tengamos que acceder a otra red, pero bueno, por si acaso lo ponemos que no nos cuesta nada. ¿Vale? Bien, ya tenemos configuradas todos los equipos de esta red. Podemos comprobar ahora si llegamos a este router, ¿vale? A la dirección IP de este router, pero en otra red, en la red 10. Podemos hacer desde este primer equipo, vamos a hacerlo desde este segundo, desde el portátil. Vamos a hacer una llamada, un ping a la dirección IP del router, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a hacer a la dirección de red, a la 10.0.0, la 1, y vamos a ver que llegamos. Ya estamos saliendo. Fijaros, estamos utilizando la interfaz que está en la otra red, ¿vale? Estamos utilizando la interfaz que está en la red 10 y llegamos a ella. Ya hemos establecido este router como la puerta de enlace que me lleva a otras redes diferentes. Bien, ¿qué pasaría si probamos con el otro router? ¿Llegamos al otro router? Pues de momento no. De momento no llegamos. ¿Vale?
se estaba configurando, como teníamos establecido ese proceso de configuración, se estaba configurando, y ahora ya vais a ver que siempre vamos a llegar al otro router. Con lo cual, solo nos queda revisar si llegamos a los equipos de la otra red. ¿Vale? El camino de estos equipos hasta aquí lo hemos comprobado. Hasta este otro dispositivo lo hemos comprobado. Pues vamos a ver si llegamos a esta otra red. Según la tabla de enrutamiento que hemos definido, teníamos que llegar. Pues vamos a probarlo. Vamos a hacer un ping al 192.168.20. Estamos ya en la otra red y vamos a probar con el primer servidor. 20.1, que es la dirección IP esa. Si la tabla de enrutamiento está bien, si todo lo tenemos bien hecho, debería darnos conectividad. ¿Vale? Nos da un problemilla, porque lógicamente no le hemos dicho a esos equipos cuál es la puerta de enlace que tienen que utilizar para llegar a conectarse a otras redes. Entonces, cerramos por aquí y vamos a hacer la configuración de las puertas de enlace o de la puerta de enlace en todos estos dispositivos que tenemos en la red 20. Nos vamos a la configuración del primero y establecemos la 20. Lo cambiamos así, copiamos y lo vamos haciendo en todos los equipos. Configuración, la 20. Venga, terminamos con el tercer servidor. Y ahora nos vamos a ir a los PCs. Hacemos lo mismo, configuración, puerta de enlace, puerta de enlace, PC4, puerta de enlace y finalmente puerta de enlace. Bien, vamos a darle a avanzar un poco la línea de tiempo para que haga todos los ajustes y vamos a probar ahora esa conexión desde este equipo, ¿vale? Que la tenemos por aquí. Habéis visto que no se ha hecho ninguna conexión. Y ahora, si nosotros comprobamos, deberíamos de tener acceso directo, en el momento que hemos establecido todas las puertas de enlace, a cualquiera de los equipos de la segunda red. ¿Vale? Lo lanzamos al 2. Igual no le ha dado tiempo todavía a acabar la configuración, ¿vale? Lo volvemos a lanzar para que veáis que era simplemente que estaba sincronizando la configuración de los dispositivos. Podríamos lanzarlo pues al 6, que es uno de los PCs que tenemos abajo, ¿vale? Y nos pasaría lo mismo. Siempre va a tardar un poquito al principio en establecer esa configuración y luego ya veis que funciona perfectamente, ¿vale? Que una vez que lo tenemos configurado y que se han hecho esas pruebas de conectividad, ya tenemos los dispositivos funcionando perfectamente. Bueno, pues esto es cómo funciona el enrutamiento. Como habéis visto, los pasos son sencillos. Primero, establecemos los dispositivos de comunicaciones que vamos a utilizar, los routers. Segundo, configuramos cada uno de esos routers en una interfaz en la red local en la que están. Después, añadimos la conexión entre ellos como una red diferente. Siguiente, establecemos la configuración de las tablas de encaminamiento o de enrutamiento y por último establecemos en cada uno de los equipos de cada red la puerta de enlace que van a utilizar para salir a otras redes diferentes. Ese sería el proceso. Espero que lo hayáis entendido y haremos alguna actividad para probarlo.